Estamos viendo la actitud personal de ser líder, de cómo asumir este liderazgo consciente, consistentemente, y es un liderazgo en donde uno, yo digo, se nutre de la vida. Y la vida la construís vos, la creás vos, creás tu realidad, creás tus vínculos, creás tu manera de ver esa realidad. Y decíamos antes que si descubrís la misión que tenés en esta vida, si descubrís tu propósito, si realmente empezás a autorrealizarte, no porque te pagaron más en el trabajo o porque ascendiste o porque conseguiste un proyecto solamente, sino porque sentís que en la medida que vas accionando y vas creciendo, vas aprendiendo permanentemente de lo que estás haciendo y vas aprendiendo de los demás y vas creando una interrelación vincular sana, eso hace que uno empiece a asumir un liderazgo diferente. Y este liderazgo diferente siempre tiene tres claves que acá voy bien a lo personal. Si vos me preguntaras, Lucía, pero ¿cuáles son esas actitudes que yo tengo que tener internamente para observarme, como me decías antes, o para tomar la decisión adecuada, o quizás no es la decisión adecuada, pero darme cuenta en el tiempo la razón por la que tomé esa decisión? Y una de las grandes llaves que no sabemos hacer, que no estamos acostumbrados, es hacer introspección. Es el poder mirar adentro de uno mismo. Es como, imagínate, cerrar los ojos y tener un espejo dentro. Hoy hablamos mucho de la biología interior, ¿sí? Hablamos mucho de las neurociencias. Y para eso, para entender estas materias, tenemos que un poco haber estudiado, haber entendido cómo es el mecanismo interno del cuerpo, la maravilla de su biología o cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no es cierto? En la medida que lo vamos estudiando, vamos comprendiendo cómo es esa interacción la verdadera, yo digo, milagro que tiene la biología dentro nuestros. Somos seres biológicos. Esto que te lo digo en experiencia propia en este momento. Yo estoy remitiendo en este momento de una experiencia de haber tenido una neumonía que me dejó un proceso difícil. Y yo dije, ¿puedo tomar esto como una enfermedad o puedo darme cuenta qué me está diciendo esto, que se prolonga en el tiempo y a pesar de que tengo los recursos para verme a mí misma, seguramente que hay cosas inconscientes que en mi biología en algún momento pararon, ¿sí? Y es lo que estoy haciendo y te aseguro que es maravilloso, porque siento dentro mío, esto es lo que te estoy contando, la experiencia es totalmente real. Habiendo hecho toda la medicina alópata, la medicina alternativa, trabajo interior, trabajo con bioneurodecodificación y todo lo que uno se le ocurra, psicología, escritos, a veces escribir nos ayuda muchísimo para leer y resignificar esa experiencia, hacer cartas de despedidas cuando uno atraviesa un duelo. Yo me di cuenta que este proceso empezó después de un duelo y una pérdida que tuve de mi madre. Entonces, uno diría, bueno, es por eso. No, no, hay un montón de cosas que están detrás de este hecho que son significantes. Y cuando uno empieza a hacer introspección, la primera llave es ser humilde. Es ser humilde por saber que uno no lo sabe todo. A pesar de que tengas todas las herramientas, todos necesitamos de alguien que nos acompañe, que nos guíe. Eso es un líder, ¿sí? Que nos ayude a ver esa partecita que a nosotros nos estaba faltando o esa pieza del rompecabezas que nos faltaba. Pero hay una gran clave. Para mirar hacia adentro tenés que hacer silencio. Un silencio que no es el silencio de la boca, no, porque podés cantar y estar mirándote adentro. Es el silencio de la mente.
El silencio de la mente es poder bajar todos los pensamientos del día, de lo que tengo que hacer, de lo que no compré, de lo que tengo que pagar, de lo que le tengo que decir a fulano, de a dónde tengo que ir, pero mira el tiempo como está. Esa mente que hace ruido permanentemente. Esta es la gran primera llave. Y esta percepción deja de ser una percepción hacia afuera para observarte. Te lo aseguro, mira, te voy a contar en esta experiencia cómo yo empecé a observar mis pulmones, a observar mi respiración, a chequear los ruidos de los bronquios, a descubrir qué significaba la respiración en la interrelación con el espacio, con el medio, con el lugar, con el otro. Respiramos y nos comunicamos con el otro. Y la verdad que te digo, yo lo llamo ahora la biología del ser, porque hacer introspección es encontrar esa biología que nos conecta con nuestro cuerpo físico, con nuestro ser y con nuestra alma. Entonces, la primera gran llave para asumir en tu vida un protagonismo y ser líder es tener la capacidad de introspección. Muchas veces lo negamos porque tapamos lo que no queremos ver de nosotros, tapamos nuestras sombras, nos negamos a verlas y cuando nos negamos, más nos vienen situaciones de afuera para que aprendamos. La otra clave fundamental es la innovación. Fíjate qué actitud hermosa, innovación. Y esta actitud de innovación está más en nuestro sentir. ¿Por qué? In significa dentro, novar nuevo, para sacar de adentro lo nuevo, ¿sí? Todo líder, cuando se transforma y empieza a ser maestro de sí mismo, saca de adentro nuevo, saca una idea que no tenía, saca una técnica que hasta ahora no conocía o no usaba, saca un recuerdo de un conocimiento que pensó que no le servía para nada. La innovación es eso. Fíjate, te cuento algo también. En mi historia personal, yo estudié, mi primera carrera fue profesora nacional de Bellas Artes. Amo el arte como expresión del hombre. Y tuve en la carrera, que eran 5 años, en ese momento la única escuela aquí en Argentina que había de arte era la Pirineo Pueyrredón, y había 2 materias. Una era Historia del Arte, que estaba todos los años y era muchísimo, muy extensa y había que estudiar mucho, y la otra Historia de la Cultura, lo mismo, extensísima y nos paseábamos por todas las culturas. Historia de la Cultura era la materia filtro para recibirse y muchos de los alumnos estábamos, a mí me gustaba, pero enojados porque ¿por qué si yo quiero ser dibujante, pintor, escultor, grabadista, por qué tengo que estudiar Historia de la Cultura y no recibirme por esa materia? A mí me pasó algo muy importante. Justo me iba bien porque me gustaban y tenía a una profesora que realmente la voy a nombrar, Molini Bedia, que amaba, nos contaba con tanta pasión la historia de la cultura y amaba la historia del hombre a través de esa cultura, que realmente era una joya sus clases. Para mí, por lo menos, me dejaba extasiada y aprendía por las clases de ella. Pero después teníamos que estudiar el triple, 4 veces más de lo que ella nos daba, y nos daba muchísima información. Cuando me estaba por recibir, doy la materia, era la última, yo quería que me recibía en diciembre, y bueno, nadie aprobaba mucho, así que sacarse un 6 ya era wow, qué suerte, y me pone un 4. Para mí la decepción fue tremenda, tremenda, porque había estudiado igual que mis compañeras, le había puesto dedicación, me había ido bien todos los años en la carrera y no entendía cómo justo en ese final, que era el último y me recibía, me había puesto 4. Me sentí tan mal que fui a hablar con ella, pero mal, decepcionada, como que no servía, ¿no? Con 22 años, te cuento. Y entonces me dice, Inserra, usted es una alumna de 10, no de 4. Por eso se lo puse. Dice, ¿para qué le voy a poner un 6 para que se reciba si usted puede dar mucho más? ¿Qué le pasó? Digo, pero yo estudié. Bueno, venga en marzo y estudie todo el verano. Me lo va a agradecer. Ay, yo decía, ¿cómo puede ser? Esas cosas, viste que vos te enoja, te pone mal,
te lo sentís injusto. Bueno, hice eso, estudié todo el verano porque obviamente me quería recibir y repasé todo. Tenía una amiga divina que estuvo conmigo, que me acompañó ese verano, que ella también la había estudiado la materia, una compañera de Bellas Artes, y estudié, volví a estudiar todo y lo único que hice es repasar lo que ya sabía. La doy en marzo y la apruebo con 10. En ese momento yo no hablé con la profesora vino a mí y me dijo, ¿tenía razón o no? Usted es una alumna de 10, era uno de los pocos 10 que había puesto en todos los tiempos que ella era profesora. Nunca me olvido de esto, otra clave que te doy. ¿Por qué? Porque gracias a eso, historia de la cultura e historia del arte fueron mis pilares de investigación de 15 años sobre culturas comparadas y religiones comparadas, trabajando sobre antropología de la unidad, entendiendo a diferentes maestros, leyendo a Taylor de Chardin, a Krishnamurti, a Ken Wilber, a tantos maestros que nos enseñan día a día a concebir el hombre, a entender la vida, pero sobre todo a comprender también al hombre a través del tiempo, a comprender el lenguaje de lo simbólico, que el lenguaje de lo simbólico es una llave clave para comprender la historia del hombre. Pero no solamente eso, hoy en día los símbolos están rodeándonos permanentemente, son representaciones que tienen significantes para nosotros. Todo eso gracias a estas materias. Por eso, cuando te hablo de innovación, es recordar aquellas cosas, aquellos conceptos, conocimientos o aquellas experiencias que hayas tenido, en los cuales en ese momento lo consideraste como algo del momento y hoy en día podés reflotarlo, podés sacarlo de dentro tuyo y podés crear algo nuevo con eso. Y la otra llave, hablamos de introspección, de innovación. La otra actitud personal de ser líder es la comunicación. Este es un tema, pero mira, podríamos y vamos a hacer, voy a dar una charla exclusiva de comunicación, porque si bien la introspección es una acción hacia adentro y la innovación es sacar de adentro hacia afuera algo nuevo, la comunicación es la acción que nos vincula con el otro, que nos relaciona, que nos hace que hagamos posible los proyectos, que podamos manifestarnos. Todo ser es ser vinculante, como te decía antes, un ser de encuentro. Por ende, nos construimos y nos constituimos como persona en relación a quienes tenemos a nuestro lado. Todas las personas que están a tu lado te constituyen, te dan un pedacito de vos. Hay una frase hermosísima que siempre digo, que los vínculos son el lugar donde el alma cumple con su destino. Y esta es una gran clave. La comunicación no es decir lo que pensamos. En la comunicación hay un emisor, hay un receptor y hay un canal. Entonces tenemos que saber cómo comunicamos de acuerdo a quién estamos enfrente. Tenemos que saber muchas veces decir explícitamente las cosas para no suponer. ¿Sí? Ni que el otro tenga que suponer. También en la comunicación a veces es importante entender los canales de comunicación, no solamente conocer al otro y saber qué quiero decir yo o la claridad que tengo para decir las cosas, sino si estamos hablando en diferente frecuencia, en diferente canal. Cuando a mí me pasa, yo trabajo mucho con la relación vincular en el diagrama con los matrimonios. Y no solamente es un desconocimiento de cuál es la esencia del otro y cómo llevarnos bien, sino lo que veo es esto, que están planteando lo mismo desde dos mensajes diferentes y desde dos canales diferentes. Entonces es muy importante encontrar un canal de resonancia con el otro, sino también a veces es interesante saber callar a tiempo, pero callar no es silenciar, sino saber que no es el momento adecuado para hablar de una determinada manera y no de otra, por ejemplo. Entonces,
La comunicación es un gran respeto a uno mismo y al otro para vincularnos. La comunicación nos expone, la comunicación habla de nosotros, la comunicación habla de cómo tenemos en cuenta al otro, la comunicación nos hace crecer y hace crecer al otro o no. Al contrario, nos desvincula. La comunicación crea energía de amor o de falta de amor. Crea vacío o crea presencia. Es tan importante que nos demos cuenta cómo nos estamos comunicando. Y fíjate algo fundamental para un líder. La comunicación no es solo la verbal, que es importantísimo conocer estos, como yo lo llamo, universos conversacionales que tenemos. Porque también tenemos conversaciones con nosotros. Sino la actitud que tomamos en la conversación. Y no solamente eso, a veces nos conversamos y nos comunicamos con nuestras acciones. Cuando yo te digo que sí y no estuve. O cuando te digo que pensé en vos y no te estoy escuchando. Hay claves que el cuerpo, la actitud y la acción hablan más de lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, fíjate algo, estamos viendo procesos que nos ayudan a comprender y a darnos cuenta con tips claves cómo ejercitar este liderazgo personal en nuestra vida, pero también frente a la realidad que queremos construir y frente a los demás. Introspección, innovación y comunicación. Y cuando uno empieza a trabajar en uno mismo y en la misión que tiene en la vida, todo lo que viene es milagroso. Ya seguimos ahora con la otra parte del liderazgo personal y después vamos al liderazgo profesional como habíamos anticipado al principio.